La cámara se mueve lentamente entre los pliegues del silencio. Un rostro emerge entre las sombras, el de Alejandro Fernández. Serio, demacrado, los ojos hinchados por semanas de insomnio y lágrimas que el tequila ya no puede disolver. Suelta una frase breve, rasposa, que congela la escena. No la busquen. Está muerta. Silencio. Corte. La pantalla funde a negro mientras las redes sociales estallan. ¿Qué pasó con Ángela Aguilar? ¿Quién la mató? ¿Dónde está Nodal? La gente no sabe si lo que acaba de ver es el tráiler de una serie de Netflix o el inicio de una tragedia nacional. Pero una cosa queda clara. Algo terrible acaba de suceder. Y Alejandro, el potrillo, ha sido el encargado de dar la noticia que nadie quería escuchar. Porque no se trataba de una muerte literal. No era un cuerpo lo que se buscaba, sino una ausencia emocional, una grieta irreparable. Ángela Aguilar estaba muerta para él. Y para todos los que, en algún momento, creyeron en la pureza del apellido Aguilar. Años de silencios y sonrisas forzadas se agolparon en la garganta de Alejandro. Él, que fue testigo de las cenas incómodas, de las palabras no dichas, de los contratos que pesaban más que el amor. Él, que desde su silla en la mesa familiar de los Fernández veía cómo la ambición corroía las venas del clan Aguilar. Un día, simplemente no pudo más. Y habló. La muerte de Ángela no fue un crimen impulsivo, ni un accidente desafortunado. Fue un proceso lento, casi quirúrgico. La mataron los elogios huecos, los aplausos comprados, los duetos pactados en oficinas de disqueras. La asfixiaron las expectativas de un padre que confundió el legado con la imposición. Pepe Aguilar no la mató con sus manos. Pero tampoco hizo nada por salvarla. Cristian Nodal, por su parte, se convirtió en el fantasma que recorre los pasillos de esta historia. Aquel que la amó y la perdió, que la defendió cuando ya era tarde. Dicen que fue él quien alertó a Alejandro, quien le abrió los ojos. Ya no es ella, güey. Se la tragó el apellido. Y Alejandro lo entendió, porque él también fue devorado alguna vez. Esta no es una historia de buenos y malos. Es una elegía. Una nota fúnebre cantada en tono de mariachi, con las cuerdas de un guitarrón desgarrando el silencio de una industria que no perdona la fragilidad. Ángela Aguilar no está muerta, pero tampoco está viva. Y quizás, lo único que le queda, es renacer desde las cenizas de su apellido. Recuerdo el día que la vi por última vez. No fue en un escenario, ni en una premiación, ni siquiera en una de esas comidas familiares donde todos fingen que no pasa nada. Fue en un camerino, en Guadalajara, justo después de que terminara un palenque que sonó más a súplica que a espectáculo. Estaba sentada frente al espejo, sin quitarse el maquillaje. Tenía el rímel corrido, la mirada perdida, la voz rota. ¿Estás bien?, le pregunté. Estoy cantando, ¿no?, me respondió. Y ahí supe que ya no estaba. Porque cuando uno canta para huir, para complacer, para sostener un imperio que ni siquiera pidió construir, ya no es canto, es penitencia. Y Ángela, con apenas 21 años, era una penitente atrapada entre el ego de su padre, la nostalgia de su abuela Flor y el peso inerte de una dinastía que ya no canta con el corazón, sino con la calculadora. A Pepe no se le dice nada. No se le cuestiona. Nadie osa señalar al patriarca de la familia Aguilar. Pero yo ya no tengo miedo. Porque vi cómo la fue apagando, día tras día, con esa obsesión de perfección que no deja espacio para el error, ni para el amor. No llores en el escenario, le decía. No improvises. No sientas. Canta como Aguilar. ¿Y si ella no quería ser Aguilar? ¿Y si quería ser simplemente Ángela? Cristian lo entendió tarde, como todos los que amamos mal. Al principio la defendía con los dientes. Hablaba de ella como si fuera un milagro. No sabes cómo escribe, bro. Tiene un alma que ni te imaginas. Pero también la quería arreglar. Y eso la terminó de romper. No necesitaba otro productor, otro maestro, otro salvador. Necesitaba a alguien que le dijera que podía romperse sin que eso fuera un pecado. Y cuando finalmente la dejó, fue porque entendió que a veces amar es no insistir. Ahora está sola. Canta baladas en ciudades donde nadie la llama por su apellido. Usa otro nombre. A veces se presenta como Luna, otras como Inés. Cambia de color de pelo, de tono de voz, de acento.
Está buscando algo que le arrebataron sin pedirle permiso. Su identidad. No está muerta, pero vive en duelo. Y cada vez que la escucho, a escondidas, en algún video filtrado, en algún cover perdido en TikTok, siento que está empezando a nacer otra vez. Una Ángela sin el apellido, sin el peso, sin las cadenas. Yo no maté a Ángela Aguilar, pero sí fui testigo de su asesinato. Y esta historia no la cuento por morbo. La cuento porque alguien tenía que hacerlo. Porque quizás, si la escuchamos lo suficiente, si dejamos de exigirle tanto, si aprendemos a verla como mujer y no como símbolo, entonces, tal vez vuelva. Y esta vez, viva de verdad. No fue difícil perderle la pista. Cuando alguien ha sido famoso desde que nació, desaparecer requiere un acto quirúrgico, casi milagroso. Pero ella lo hizo. Cambiaba de país cada 3 meses. Cantaba en bares de jazz con nombres inventados, viajaba en camiones de noche, vivía en cuartos alquilados donde nadie le preguntaba si era la hija de. Y cuando la encontraba, cuando lograba seguirle el rastro, se me escapaba como humo entre los dedos. Una vez creí verla en Oaxaca, cantando con una banda de viento en una fiesta patronal. Otra vez juré que era ella en un boliche de Montevideo, entonando un tango con el alma hecha trizas. Pero siempre se iba antes de que pudiera acercarme, como si supiera que el pasado venía a buscarla. Hasta que una noche, en Buenos Aires, me senté en un bar sin pretensiones, en San Telmo, solo porque sonaba algo que me resultaba familiar. No era ranchera, era más triste, más cruda. Y entonces la vi. No era Ángela, no del todo. Tenía el cabello cortísimo, vestía de negro, y cantaba como si no supiera que la estaban mirando. Pero esa voz seguía sangrando como antes. Y supe que era ella. No subí al escenario. No le hablé. No la interrumpí. Solo la escuché cantar una canción que no era suya y, sin embargo, era todo lo que ella no había podido decir en años. No soy lo que esperan de mí. Ni virgen, ni mártir, ni estrella. Soy solo un cuerpo cansado, con un alma que aún se revela. Cuando terminó, no hubo aplausos estruendosos, solo un silencio reverente, como si el bar entero entendiera que algo sagrado acababa de pasar. Esa noche le dejé una servilleta con una sola frase: nadie te culpa, solo queremos que vuelvas cuando estés lista. No firmé, no hacía falta, y ella nunca respondió. Pero semanas después, en una entrevista con una radio independiente, la presentaron como Luna Rivera, cantante nómada, mexicana de nacimiento, argentina por elección. Y cuando el locutor le preguntó por su familia, por su pasado, por ese apellido que todos evitaban pronunciar, ella sonrió con una dulzura que me partió el alma. Mi familia es mi voz. ¿Y tu apellido? Mi apellido ya no me duele. Y con eso basta. Yo no sé si va a volver. No sé si algún día la veremos en una arena, en un auditorio, en un Grammy. Quizás no. Y quizás eso sea lo mejor. Porque tal vez la libertad no se mide en estadios llenos ni en discos de oro, sino en cantar una canción sin pedir permiso. Sin miedo. Sin padre. Sin Dios. Sin apellido. Y si me preguntan hoy quién es Ángela Aguilar, solo puedo decir una cosa. Ya no existe. Y qué bueno. Porque por fin está viva. No volví a verla en persona. Después de aquella noche en Buenos Aires, dejé de buscarla. No porque no quisiera encontrarla, sino porque entendí, por fin, que no era mío el derecho de hacerlo. Seguí su rastro como quien sigue los vestigios de un cometa, grabaciones filtradas, crónicas de blogueros anónimos, videos de mala calidad donde una figura parecida a ella cantaba en portugués, en francés, en lunfardo. A veces guitarra en mano, a veces a capela, a veces sola con una copa vacía sobre el piano. Su voz, más ronca, más rota, más honesta, se había vuelto un culto entre músicos de la calle y poetas rotos. Una vez, en Medellín, un joven me vendió una grabación casera con etiqueta escrita a mano. Luna Rivera, sesión clandestina, agosto de 2024. Era ella, cantando una versión lenta, casi irreconocible, de La Llorona. La entonaba como si ya no llorara por nadie, como si se hubiera secado de tanto doler. Pero el mundo no sabe respetar los silencios sagrados. Y tarde o temprano, la industria encontró a Luna. No a Ángela Aguilar.
A Luna Rivera, esa criatura sin apellidos, sin fronteras, sin contrato discográfico. Una disquera española quiso firmarla. Ella les exigió que la dejaran grabar en vivo, sin edición, con errores, con ronqueras si era necesario. Ellos aceptaron, pensando que era una exótica más. No entendían que no estaban frente a una artista. Estaban frente a una cicatriz que había aprendido a cantar. El álbum se llamó No me fui, me maté. Salió sin promoción, sin portada. Solo una fotografía en blanco y negro. Luna, sentada en una silla de madera, con la mirada perdida. Y el mundo, ese que tanto la había obligado a complacerlo, cayó rendido a sus pies. Porque nadie canta como quien ha muerto y regresado. Porque nadie desafina con tanta verdad. Los Aguilar no dijeron nada. Pepe guardó silencio. Leonardo se borró de redes. Y Flor le mandó flores a cada país donde su nieta se presentaba. Nunca con su nombre. Solo una tarjeta que decía, a la niña que aprendió a parir su propia voz. A veces me pregunto si extraña a su familia. Si duele menos cantar en bares que cenar sola en Navidad. Si le gustaría que alguien le dijera que ya es suficiente. Que puede volver. Que la vamos a querer aunque no sea perfecta. Pero me detengo. Porque eso sería volver a la vieja historia. La de decirle qué hacer, cómo vivir, cómo cantar. Y Luna Rivera no necesita salvadores. Ni fans. Ni altar. Ni herencia. Solo necesita escenarios donde pueda romperse sin que nadie intente pegarla. Un rumor comenzó a circular hace poco. Dicen que está escribiendo un libro. Otros aseguran que lo que está escribiendo es su último disco. Y algunos, los más crédulos, insisten en que va a volver a México. No como Aguilar, no como Luna, sino como lo que siempre quiso ser. Una mujer que canta para no volverse loca. La vi otra vez. No en persona. En un documental. Se llamaba Lo que no supe decirles. Duraba 41 minutos exactos. Producido por una pequeña casa de cine independiente en Valparaíso. Luna aparecía sola, sin maquillaje, con una luz blanda que le dejaba ver cada grieta del rostro. 41 minutos de confesión, de rabia contenida, de ternura sin permiso. Hablaba, cantaba a veces, pero sobre todo, lloraba. No lágrimas fáciles, no sollozos para cámara. Lloraba como lloran los que ya no deben nada, como quien se deshace de la última parte de su apellido. Yo no me fui de los Aguilar, decía. Me fui de la culpa. Yo no renuncié al regional. El regional me expulsó cuando no quise parirme de nuevo para ser su virgen de exportación. Y no me da vergüenza decir que fui cobarde, que me temblaban las manos cuando escribía canciones, que pensé en volver a meterme en la casa de mi papá como una sombra más. Pero me dolía más callarme que morirme. Fue brutal, desgarrador, hermoso. Una declaración de independencia sin himnos ni banderas. Solo una guitarra, una silla y su verdad. Después de ese documental, ya nadie se atrevió a llamarla la ex de Nodal, ni la niña de Pepe, ni la heredera caída. La empezaron a llamar la hija del ruido. Porque donde pisaba, algo se quebraba. Porque donde cantaba, algo sanaba. Porque donde se callaba, todos los demás empezaban a hablar. En Bogotá, rompió récord de taquilla sin disquera. En Nueva York, compartió escenario con Mon Laferte y nadie sabía cuál de las dos estaba consolando a cuál. Y en Madrid, se sentó en el suelo de la Gran Vía a cantar Cucurrucucú Paloma frente a un público que no entendía el idioma, pero sí el dolor. Una noche recibí un sobre, sin remitente. Adentro, una servilleta con una frase escrita en tinta negra. Gracias por no gritar cuando me ahogaba. Supe que era ella. No necesitaba firma. Y lloré. Como idiota. Como ex. Como amigo que nunca supo si estuvo de su lado o en su contra. Lloré por lo que pudo ser. Por lo que fue. Por lo que, milagrosamente, aún está siendo. Luna no regresó a casa. Hizo del mundo su casa. Y de cada escenario su rincón sagrado. Nunca volvió a cantar rancheras. Pero a veces, cuando el silencio se lo permite, canta una copla. Y en el último verso se le quiebra la voz. Como se le quebraba a Flor cuando hablaba de Antonio. Como se le quebró a Pepe la noche que entendió que su hija no era de él, ni del público, ni de la música.
Solo era suya. Y eso bastaba. Una tarde de agosto, el cielo de Jalisco se partió en dos. No por la lluvia, sino por una voz. Y no cualquier voz. La de Luna, de regreso, sin avisar, sin prometer nada, al lugar donde aprendió a callarse. Se presentó en el Teatro Degollado, con un cartel modesto. Luna en vivo, una sola noche, sin mariachi, sin concesiones. Las entradas se agotaron en 18 minutos. Nadie sabía qué esperar. Muchos pensaban que sería un acto simbólico, una provocación. Pero esa noche, la música dejó de ser género para volverse herida. Subió sola al escenario, con un vestido negro sin brillos. Ni una flor en el pelo, ni un águila bordada, ni un charro vigilante entre bambalinas. Solo ella y un piano, y un cuaderno abierto a su derecha, donde garabateaba títulos como No te debo nada, La mujer que me parí, Lo que Pepe no cantó. La primera canción fue una especie de exorcismo. No soy hija de la patria si la patria me exigió arrodillarme. No soy virgen de Guadalupe ni puta de escenario. Soy la que lloró en silencio mientras ustedes aplaudían. Nadie aplaudió al terminar. No por desprecio, sino porque nadie sabía si debía hacerlo. Era como aplaudir en un funeral, o en una confesión, o en una guerra. A mitad del recital, alguien en la fila 6 se puso de pie. Pepe Aguilar. Nadie lo vio entrar. Pero ahí estaba, de pie, con un sombrero en la mano y la mirada clavada en el escenario como si le hubieran quitado el suelo. Luna lo vio. Y no se detuvo. Cantó Padre Nuestro con la voz rota y la espalda recta. Padre nuestro que estás en el rancho. Bendice el silencio que me enseñaste. Y perdona mis canciones, como yo perdono tus himnos. Cuando terminó, hubo un segundo de vacío. Luego, un sollozo. De él. No se abrazaron. No se acercaron. No se dijeron nada. Pero en ese silencio, algo se deshizo. Una cuerda vieja, tensa, podrida. Y por primera vez en años, la distancia entre padre e hija dejó de doler. Solo, fue. Afuera del teatro, el público se dispersó en silencio. No hubo selfies. No hubo merch. No hubo after party. Solo una mujer encendiendo un cigarro en la banqueta, sin saber que había hecho historia. Otra vez. Una reportera se le acercó. ¿Volverás al regional? Luna exhaló el humo. El regional está lleno de hombres que quieren que regrese para aplaudirme, no para entenderme. ¿Y tu papá? Ella se encogió de hombros. Mi papá ya no canta en mi cabeza. Ahora canto yo. Y esa noche, Jalisco no durmió. Porque el fantasma que tantos años quisieron enterrar, se volvió carne. Se volvió voz. Se volvió luna. La mañana siguiente, México amaneció dividido. Las redes sociales ardían. Almohadilla Luna renace. Almohadilla Pepe te callaron. Almohadilla el regional no te merece. En Televisa, los presentadores no sabían si llamarlo concierto o ajuste de cuentas. TV Azteca lo bautizó como el viacrucis sonoro de una hija incomprendida. Y en CNN en español, una periodista argentina, visiblemente emocionada, dijo: no fue una noche musical. Fue un acto de justicia poética en do menor. El video del recital filtrado en TikTok ya tenía 11 millones de vistas. Y un fragmento, especialmente, se volvió viral. Luna mirando directamente al público y diciendo: no vine a salvar al regional. Vine a enterrarlo y escribir mi epitafio encima. Mientras tanto, en Zacatecas, Ángela Aguilar despertó con el celular colapsado. Mensajes de su manager, de Universal Music, de su madre. Y entre todos, uno que no esperaba. De Nodal. ¿Ya la escuchaste? Creo que por fin alguien cantó lo que yo solo lloré. Ángela apretó los dientes. La comparación no le gustó. Pero algo en ella, algo que no era rabia, ni miedo, ni celos, sino otra cosa más parecida al vacío, se le instaló en el pecho. Encendió su laptop. Buscó el recital. Y cuando Luna dijo: no soy virgen ni puta, soy mi propia madre, Ángela cerró la tapa con violencia. Porque esa frase no era solo una canción. Era una daga. Una que venía directo de los rincones oscuros de la dinastía Aguilar.
de las habitaciones donde se enseñaba a las mujeres a cantar, pero no a gritar. Esa misma tarde, un rumor comenzó a circular. Luna había sido contactada por Rosalía. El mensaje era breve, pero incendiario. Hermana, cuando quieras hacer algo juntas, sin jefes ni géneros, estoy. Y en menos de 24 horas, la posibilidad de un álbum colaborativo explotó en X, en Reddit, en los foros de fans y en los despachos de los ejecutivos más codiciosos de la industria. Pero Luna no respondió. Ni confirmó ni negó. Solo subió una historia en Instagram con fondo negro y letras blancas. Primero me desentierro. Luego veremos. Por su parte, Pepe Aguilar canceló 3 fechas. Dijo que tenía un problema en la voz. Pero la verdad era otra, no podía con la prensa, ni con su conciencia, ni con el peso de haber sido parte de un sistema que ahora se le desmoronaba en público. En privado, escribió una carta que nunca envió. Luna, me enseñaste que no basta con dar el apellido. También hay que saber cargar con él sin hacer que los hijos se hundan. La dejó sobre el piano, donde antes escribía corridos. Y en medio del escándalo, de las entrevistas, de los trending topics y de las llamadas de productoras internacionales, Luna desapareció. Apagó el celular. Se fue a Oaxaca, a la sierra, a buscar a la mujer que fue antes de ser hija, antes de ser madre, antes de ser mito. Y allí, entre cafetales, lluvia y mujeres que no necesitaban micrófono para hacerse escuchar, Luna volvió a componer. No por la industria, ni por la venganza, ni siquiera por la gloria, sino porque el silencio ya no era castigo, era hogar. Pasaron 3 semanas sin rastro. Nada. Ni una publicación, ni un story, ni un rumor confiable. Solo una imagen borrosa en Facebook de una señora de Yalalac diciendo que una gringuita con los ojos tristes había comprado panela y veladoras. Los foros de fans estaban enloquecidos. Algunos decían que se había retirado para siempre. Otros juraban que estaba grabando un disco secreto con Natalia Lafourcade. Y los más osados, que se había unido a una comunidad de mujeres en resistencia, donde se cantaban canciones que no se pueden subir a Spotify. Mientras tanto, el resto del país vivía en un terremoto post-Luna. En las estaciones de radio, los programadores no sabían qué hacer. Las canciones de los Aguilar comenzaban a recibir llamadas de oyentes exigiendo que fueran retiradas. No por censura, por hartazgo. Y en YouTube, un canal de análisis musical subió un video que se volvió viral. La industria del regional es una casa en llamas. Y Luna le prendió fuego con una sonrisa. En medio de ese silencio atronador, algo inesperado sucedió. Cristian Nodal reapareció. Con nuevo look, barba crecida, sin aretes, y una expresión serena que muchos confundieron con derrota. Se sentó frente a una cámara, sin patrocinadores, sin editaje, solo un micrófono y él. Y habló. Cuando tenía 19, firmé mi primer contrato. No sabía que también estaba firmando el derecho a que otros me dijeran qué llorar y cómo. Hace poco escuché a alguien cantar algo que me habría gustado poder decir. Pero me ganaron. Y me alegra. Se detuvo. Respiró. Y agregó. Esto no es una disculpa. Es una advertencia. No me callo más. Y ya no le debo fidelidad a nadie que me hizo sentir que llorar era de débiles. La transmisión duró 11 minutos. Bastaron para que su nombre reapareciera en tendencia. Pero esta vez no por romances, ni rupturas, ni tatuajes con iniciales. Sino porque, por primera vez, Nodal parecía hombre y no producto. Ángela, por su parte, vivía su propia crisis. No podía abrir Instagram sin encontrarse con memes, con comparaciones, con montajes de ella vestida de gala mientras Luna aparecía en huaraches. Intentó grabar un nuevo sencillo, un mariachi pop titulado Soy mi herencia. Pero la grabación fue un desastre. Cada vez que intentaba cantar con fuerza, su voz se quebraba. No por falta de técnica, por falta de certeza. Una noche, se encerró en el estudio, sola, sacó su cuaderno y escribió: no quiero ser la princesa del rancho. Quiero ser la niña que se cayó del caballo y no pidió ayuda para levantarse. Esa frase no llegó al disco, pero fue la primera verdad que escribió en años. Y cuando todo parecía calmarse,
Un email explotó en los correos de los medios más importantes de Hispanoamérica. Asunto: El sur también es palabra. Adjunto: tracklist de un álbum inédito firmado por Luna. Título del disco: Nadie me cría dos veces. 12 canciones. Producción de Rosalía, Ibelli y Chancha vía circuito. Grabado en una cabaña en Oaxaca. Sin autotune. Sin coros de estudio. Sin filtros. Solo Luna, su voz y los gritos que el regional intentó silenciar. El día del lanzamiento, las plataformas digitales colapsaron. Spotify creó una categoría nueva: Latino Indómito. Apple Music puso el disco completo en portada. Y en TikTok, millones de usuarias comenzaron a usar un fragmento de la canción Duele menos no tener madre que no poder nombrarla para hablar de sus propias historias. El efecto fue inmediato. Las cifras eran obscenas. Pero más obsceno aún era lo que provocaba. La crítica se rindió. Los haters se callaron. Y los empresarios comenzaron a temblar. Porque ese disco no pedía espacio. Lo tomaba a codazos, con rabia y ternura. Y en medio de todo, Luna, la que no dio entrevistas, la que no fue a los Latin Grammy, la que no hizo gira ni firmó con disqueras. Solo subió una historia. Agradezco los premios, aunque no me importen. Pero si alguien quiere invitarme a cantar en una cárcel de mujeres o en un refugio de migrantes, ahí sí cuenten conmigo. Esa noche, en un bar de Guadalajara, una joven poeta recitó uno de los versos de Luna. Y alguien gritó desde el fondo: esa morra salvó el género sin pedir permiso. El aplauso fue largo. Como si cada palma fuese un eco de esas canciones que ya no necesitaban escenario. Porque estaban en la calle, en los cuerpos, en las cicatrices. Porque Luna no volvió para ser ídola. Volvió para que otras ya no necesitaran ídolos. Si esta historia te hizo sentir, temblar o cantar bajito lo que nunca te dejaron gritar en voz alta, suscríbete. Porque lo que viene no es cuento, es revolución con voz de mujer.